Bien, eh, recién me desocupo de algo que tenía agendado hace tiempo, ya por eso la demora. Eh, vamos a comenzar con la unidad de hoy. Lamentablemente la demora en el inicio, el retraso coinciden con la clase 2 que es la más larga que tenemos. Pero, pero bueno, vamos a empezar a ver hasta dónde llegamos. Tenemos temas generales dentro de la actividad, digamos. Por un lado, la parte de polinomios, vamos a refrescar rápidamente eh, el concepto de lo que era un polinomio, cuándo era polinomio, cuándo no, algunas operaciones con polinomios, y después vamos a ver factoreo. ¿Sí? Entonces, eh, nos va a llevar un par de horas, pero vamos a andar bastante bien. Para quien pregunta ahí si la clase queda grabada, sí, hay una clase grabada que se está grabando porque va más adelantada, eh, y la está dando en otro curso otro profe. Esa clase la subimos. La clase número 4 creo que es la que tenemos que grabar nosotros desde acá. Pero sí va a haber una clase grabada. Eh, antes de empezar con esto, no sé si han podido dar vuelta por el aula virtual. Recuerden, para aquellos que lo vieron y para los que no lo vieron, les informo que mañana es el cuestionario de la unidad 1. ¿Sí? Hoy a la hora 0, durante 24 horas, todo el 27 de febrero tienen disponible para responder el cuestionario 1. Entonces, esa, eso es cuestionario de la unidad 1, de la clase anterior. Esta todavía no. Ya está va a estar disponible para que intenten resolverla, ¿no? Intenten al menos, por ahí no pudieron ver demasiado, pasaron pocos días o estaban un poco olvidados, pero por lo menos ingresen, intenten resolver, así van viendo el tenor de las preguntas que se hacen. Son más bien conceptuales las preguntas. No es difícil, sino que hay que estar atentos nomás y bueno, fíjense qué pueden hacer y si tienen alguna duda, alguna cuestión que les quede pendiente el cuestionario, preguntan, por supuesto. El, a quien me pregunta algo del punto 8 de la unidad anterior, ahora cuando terminamos esta unidad, respondo las preguntas de la unidad anterior. Y si hay que hacer algún ejercicio que no se entendió, lo volvemos a hacer. Pero vamos a hacer primero la que corresponde a hoy. Bien. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Si no, arrancamos. Bueno, en la actividad 1, me voy a mover levemente. En la actividad 1, fíjense eh, lo que pregunta. Determina cuáles de las siguientes expresiones son polinomios y cuáles no. Justifica, dice. En caso de que no lo sean, en caso de que lo sean, perdón, determinar grados, coeficiente principal y término independiente. ¿Sí? Nosotros los polinomios que vamos a ver acá, acuérdense que el polinomio estaba formado por varios términos, donde esos términos eran de carácter alfanumérico. Es decir, tenían la parte numérica, la constante, y tenían una parte alfabética formada por las variables que se conocía con el nombre de literal, le decían ustedes en la escuela. Un término solamente, ¿sí? Era un monomio. Dos términos es un binomio. Tres términos, un trinomio, etcétera, etcétera. Así va avanzando, avanzando, y en forma general se lo conoce como polinomios. Esos son polinomios. Fíjense, por ejemplo, que ahí en la actividad 1 nosotros tenemos 5 renglones, los polinomios P, Q, R, S y T. Todos los polinomios que nosotros vamos a ver solo contienen una variable, que es X. Puede haber más de una variable, puede ser x, y, z y seguir siendo polinomios, pero nosotros acá vamos a empezar trabajando con la variable x solamente. Entonces, P tiene
por lo que se ve ahí, 3 términos, sería un trinomio, al igual que R de X. Fíjense en cambio que T de X tiene 4, ¿sí? Y Q de X y S de X tienen 2 términos. Ahora, ¿todos esos son polinomios? La respuesta en general es no, no todos son polinomios. Fíjense que P es polinomio, R es polinomio y T, no, T tampoco, miren, tiene un a la menos 1. ¿Por qué Q no es polinomio? ¿Por qué S de X no es polinomio? ¿Y por qué T de X no es polinomio? Para que sea polinomio, para que sea polinomio, ¿sí? La variable tiene que estar elevada a un número natural, ¿sí? A un número natural. Y fíjense que en Q nosotros tenemos x más 2 raíz cuadrada de x. Esa raíz cuadrada de x, como vimos en la clase anterior, es lo mismo que decir que x está elevado a la 1 medio. Y un medio no es un número natural, es un número racional, por lo tanto no es un polinomio. En tanto que s de x, ¿qué dice? Menos x más 3 sobre x. Ese 3 sobre x es lo mismo que decir 3 por x a la menos 1, como aparece en t de x también, x a la menos 1. ¿Eso qué nos quiere decir? Que ese menos 1 vuelve a ser un número no natural, son enteros, pero nosotros recién dijimos que para que sea polinomio, la variable en cada uno de los términos tiene que estar elevada a un número natural. Por esa razón es que Q de X, S de X y T de X no son polinomios. Entonces yo digo, ¿S de X es polinomio? No. ¿Por qué razón? Porque uno de sus términos no está elevado a un número natural. ¿Cuál? 3 sobre X, que es lo mismo que decir 3 por X a la menos 1. El enunciado nos decía que en el caso de ser polinomios, ¿sí?, tendríamos que determinar el grado, el coeficiente principal y el término independiente. El grado, si ustedes recuerdan de lo que habían visto en algún momento de la escuela, el grado está determinado por la mayor potencia a la que está elevado la variable, ¿sí? El mayor índice de potencia que tiene la variable. Entonces, fíjense, P de X, que es polinomio, tenemos 9x más 8x cuadrado menos 2. Ese es de grado 2, porque x cuadrado es la mayor potencia. Entonces, el grado es 2. El coeficiente principal es justamente la constante que acompaña, ¿sí?, a la parte literal del término que determina el grado. Ahí quien determina el grado es x cuadrado. ¿Y cuál es la constante que está delante de él? 8. Entonces, el grado es 2 y el coeficiente principal es 8. Y el término independiente, como su propio nombre lo dice, ¿sí?, es aquel donde no figura la variable x. O, dicho de otra manera, e igualmente cierto, donde la variable x está elevado a la 0. Pero, digamos, para que no haya confusión con lo que estuvimos diciendo hasta acá, donde no aparece la variable x, donde no aparece la variable x, tenemos al término independiente. Entonces, recapitulemos. ¿Cuáles de los 5 son polinomios? P de x es polinomio y R de x también es polinomio. No son polinomios Q, S y T. No son polinomios Q, S y T. P, donde sí hay polinomio, ¿cuál es el grado? 2, porque x está elevado al cuadrado. Coeficiente principal, ¿quién acompaña a x cuadrado? La constante 8. ¿Cómo? ¿Puede explicar de vuelta por qué Q de X no es binomio? Sí. Espera que termino con el tema de quiénes sí son y ya vemos ahí en el pizarrón redondeando por qué Q no es polinomio. Entonces, el término independiente en P de X es menos 2. No se olviden del signo que lleva cada número. No es 2 el término independiente, es menos 2. De una forma similar, ¿sí?, de una forma similar, en R de X, ¿qué vamos a tener? En R de X vamos a tener que el grado del polinomio es 4, porque tenemos 3 cuartos, X a la 4 como mayor término.
el coeficiente principal es justamente la constante que acompaña a x a la 4. En este caso, 3 cuartos. ¿Sí? 3 cuartos. ¿Y cuál es el término independiente? Y acá no hay término independiente. No hay término independiente, porque fíjense que tienen 3x a la 4 menos 8x más un medio de x cuadrado. Todos los términos tienen variable, por lo tanto, no hay término independiente. ¿Estamos? Pero vamos a lo que preguntó el compañero, ¿por qué q de x no es polinomio? ¿Qué es lo que hace afirmar que q de x no sea polinomio? Y esto es así. Voy a doblar la silla que está acá. Ahí estamos. Q de x es igual a x más raíz de x, 2 acá, raíz cuadrada de x. Disculpe, profesor, recién tengo señal. ¿En qué actividad está? Recién arrancamos, actividad 1, página 39. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. Gracias. No, por favor. Entonces, q de x, yo lo expreso como x más 2, y en vez de poner raíz de x, lo expreso como potencia. Nosotros en la clase anterior vimos que raíz de x también puede expresarse como x a la 1 medio. Ahora, para que sea polinomio, la x en todos los términos tiene que estar elevado, acá, acá, elevado a un número natural. Acá está elevado a la 1, que es un natural. Y acá está elevado a la 1 medio, y este no es natural. Este es un racional, pero no es un natural. Por lo tanto, este término hace que nosotros podamos afirmar con total certeza que q de x no es polinomio. Por esa razón, no es polinomio. Por esa razón también no es polinomio s de x, ni tampoco t de x, porque aparece x a la menos 1. Y x a la menos 1, ese menos 1 no es un número natural, es un entero, pero no un natural. Y si no es natural, no es polinomio. ¿Estamos? Bueno, una vez que sabemos distinguir un polinomio dentro de una expresión que puede serlo o no puede serlo, y nosotros decimos, sí, este es, y aquel otro no. Vamos a ver rápidamente unas operaciones sencillas con polinomios, y después vamos a pasar a los temas que en realidad nos importan, que están a partir de la actividad 3. Pero antes de poder entrar a la actividad 3, sin duda tenemos que ver cómo sumar, cómo restar un polinomio. Fíjense en la actividad 2 dice, sabiendo que Profe, disculpe. B está el polinomio, C está el polinomio, nos dice en el punto A a la 1, y después dice a la menos 1. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? ¿Qué es a la 1? Acá voy a copiar el polinomio A. Voy a copiar. Polinomio A dice a de x es x cuadrado más 3x menos 1. X cuadrado más 3x menos 1. ¿Sí? Y dice, determina a de 1 y a de menos 1. A de 1 y a de menos 1. ¿Qué significa a de 1 y a de menos 1? Lo que quiere decir es, fíjense como acá decía, a de x igual a x cuadrado más 3x menos 1. Cuando reemplaza la x por el 1 o por el menos 1, lo que está diciendo es que yo en la expresión inicial, en vez de poner x, tengo que poner el valor que está acá adentro. Entonces, en vez de poner x cuadrado, voy a poner 1 cuadrado más 3 por 1 menos 1. Y acá, en a la menos 1, lo mismo. En vez de poner x cuadrado, voy a poner menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, menos 1.
Y ahí hago el cálculo, obviamente. Hago el cálculo y pongo el resultado. 1 cuadrado es 1, 3 por 1, 3, menos 1. O sea, 1 más 3 menos 1, que es igual a 3. Y lo mismo voy a hacer en A de menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 3 por menos 1, menos 3, menos 1. En este caso, 1 menos 3 menos 1, esto es igual a menos 3. Eso es lo que hay que hacer cuando aparece ese tipo de expresión. Pero ahora voy a hacer una suma de polinomios. Para eso tengo que considerar los polinomios que intervienen. ¿Sí? ¿Qué polinomios están interviniendo acá? Fíjense en el punto C, dice a de x más b de x más c de x. Y ahí tengo los polinomios, ¿no?, que aparecen en el enunciado. Una cuestión importante a tener en cuenta, digamos, a considerar acá. Cuando yo voy a sumar o restar polinomios, antes de proceder en sí a la suma o a la resta, lo que tengo que hacer es completar y ordenar el polinomio. ¿Qué quiere decir ordenar un polinomio? Que vamos a ordenar todos los términos o monomios que componen justamente al polinomio, empezando por el de mayor grado y terminando por el de menor grado. ¿Sí? Entonces, si está desordenado, lo ordeno. Y si está ordenado, mejor para mí, trabajo menos. ¿Y qué significa completar? Que si en ese ordenamiento yo encuentro que algún grado no está definido, falta establecer algún grado, lo tengo que completar con un 0. Tengo que poner un 0. Entonces, fíjense que los que intervienen en la cuenta a de x más b de x menos c de x, a de x, vamos a anotar la cuenta acá, pues vamos a hacer. Profe, consulta, ¿los términos independientes también se colocan cero si no hay? Sí, 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 no necesariamente, pero a los efectos de no perderse en el cálculo es mejor completar con el 0, porque hay que encolumnar todos los términos. Por ahí te conviene poner un 0, sí. Y entonces en el primer ejercicio donde pide el término independiente de r de x, ¿les da lo mismo si escribimos no hay o ponemos 0? Exactamente. Sí, da lo mismo. Gracias. Ahora, correr esto un poquito. Bien. Entonces tenemos a de x más b de x menos c de x. Y vamos a ver, a de x, x cuadrado, ¿sí?, más 3x menos 1. ¿Ese polinomio está completo y ordenado o falta hacer algo? Está ordenado. ¿Está completo, profe? Está completo y está ordenado, ¿sí? Porque tiene el término x cuadrado, tiene el término x y tiene el término independiente. Y ordenado de esa manera, ¿sí? Lo mismo con b de x, dice 3x cubo menos 2x cuadrado más 7x menos 3. ¿Sí? Ese es de grado 3. 3x cubo, el mayor, le sigue menos 2x cuadrado elevado a la 2, le sigue 7x elevado a la 1 y menos 3, que es el término independiente. Están todos los términos posibles, es decir, que está completo y también está ordenado. Disculpe, profe, ¿qué actividad es esta? Me perdí. ¿Qué número de actividad es ese? La 2. Ah, está, perfecto, gracias. Y el último término, el último término acá de esta operación, me refiero a c de x, ¿sí?, dice 5x cubo menos 3x más 4. Ese está ordenado, porque dice x cubo menos 3x más 4, pero no está completo. ¿Sí? No está completo. Ahí falta x cuadrado. Entonces nosotros cuando encolumnemos acá para hacer la cuenta, vamos a poner 0x cuadrado. Pero vamos a copiar en este orden, a x más bx menos c de x. Una vez que copiamos, completamos, ordenamos, o simplemente copiamos porque ya están completos y ordenados en algunos casos, lo que hay que hacer es operar término a término. Sumar o restar, depende de lo que diga la operación,
¿sí? Depende de lo que diga la operación, pero término a término, y siempre términos correspondientes. ¿Qué significa o a qué me refiero con términos correspondientes? Aquellos que están incluidos en un mismo grado o que tienen